Bien, nos vamos a la entrevista de esta mañana para abordar temas económicos y económicos políticos, digamos, de los desafíos que tendrá por delante José Antonio Kast una vez que llegue a la moneda. Estamos en contacto hasta ahora con el académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Juan Pablo Medina. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. Hola, buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Gracias por conversar con nosotros. Juan Pablo, bueno, el presidente electo en su campaña anunció varios asuntos bien relevantes. El objetivo es reactivar la economía y generar y sobre todo atraer más inversión nuevamente. ¿Cuál es el principal desafío para conseguir esos objetivos, Juan Pablo? Yo creo que el principal desafío es un poco moderar. Quizás todo candidato trata de ganar elecciones con un eslogan y probablemente eso después toca con la realidad, y en esa realidad probablemente en su discurso también dio cuenta de una moderación y también pensando en la segunda vuelta, con el discurso en fondo de los recortes muy extensivos fiscales. Yo creo que eso, del punto de vista macroeconómico, ese es como el gran desafío de cómo combina un orden de las cuentas fiscales por una parte, pero al mismo tiempo impulsar el crecimiento de la economía, porque sabemos que mirando como el punto de vista bien macro, como que la economía está en torno como a su nivel como de equilibrio, podríamos decir, natural o tendencial, con la inflación ya muy cerca de la meta, con el PIB creciendo en torno al nivel tendencial que estiman muchos expertos, y el desempleo quizá un poquito más alto de lo que uno pensaba previamente, pero a lo mejor ha cambiado el nivel natural del desempleo, pero de alguna manera no hay grandes desequilibrios macroeconómicos más allá del tema de que la tendencia de endeudamiento fiscal es la preocupación, pero los niveles de endeudamiento del gobierno y el desorden fiscal tampoco son alarmantes y de crisis fiscal. Entonces, yo creo que va a tener que ponderar y elegir un poco, como se dice, las batallas, de dónde ir primero, en el fondo. Qué cosa, los temas de agilizar inversión, ir primero a lo mejor, y relegar un poco lo que tenga que ver con recortes fiscales, con un poco más de gradualidad. Supongo que eso va a tener que Juan ser, y Pablo, bueno, y en eso, ¿sí? porque ambas cosas no son compatibles al mismo tiempo. No, yo creo que como siempre en un cambio de ciclo político, me parece que uno puede ser muy rápido en una dimensión. Por ejemplo, si el ajuste fiscal fuera muy anticipado durante el 2026, probablemente en el fondo a lo mejor lo que va a pasar es que va a deteriorar la economía, porque en el fondo lo que uno piensa que está arreglando las cuentas fiscales, pero tiene un costo en términos de la actividad económica, de inflación, y probablemente a lo mejor eso significaría que a lo mejor incluso pasamos a un periodo de presiones deflacionarias. Ajá, Uno no quisiera entrar en ese ciclo, en el fondo. claro. Entonces, el recorte, en el fondo, hay que, o sea, no estoy diciendo como que no puedan hacerse las dos cosas. Justamente uno tiene que graduar esas dos cosas, esas combinaciones de impulsar la economía. Y también pasa eso, de que uno puede pensar que a lo mejor las cuentas fiscales se pueden ordenar solas si hay más crecimiento económico. En el fondo, si hay más crecimiento económico, las bases tributarias aumenta la recaudación sin tener que hacer grandes recortes fiscales, y por lo tanto, en el fondo, la situación de la deuda se estabiliza, como es el deseo de mucha gente. Claro. Pero obviamente que una cosa es el deseo y el anhelo, y otra cosa es cómo van sucediendo las cosas junto con la expectativa. Si tú miras de alguna manera, y es todo lo que ha salido de la prensa, es que no se generó grandes cambios en el fondo en el dólar, en la bolsa, desde la semana pasada ahora, Sí. lo cual da cuenta que de alguna manera el triunfo estaba más o menos descontado en las expectativas. Juan Pablo, y en ese sentido, ¿qué podría ser más fácil, nada fácil y sencillo desde el punto de vista macroeconómico, pero digo, dadas las condiciones políticas que hay, el Congreso que tiene, ¿qué puede ser más sencillo de implementar en un inicio en el programa y en las metas que se ha planteado José Antonio Kast? Quizás una primera dimensión, y que está, yo creo, bien consensuado ampliamente, es un poco de agilizar la aprobación de permisos, de proyectos de inversión, Ajá. porque de alguna manera, eh, de hecho, el gobierno saliente trató de simplificar todo este proceso, y se empuja eso con la agilización, con gestión del Estado, en el fondo. Quizás eso puede ser, porque la inversión de alguna manera, después que se genera, Ujú. también genera empleo,
y el empleo genera salarios y en el fondo eso sostiene más el consumo hacia adelante. Entonces Sí. ahí se puede generar un ciclo virtuoso. También está demostrado que pueden haber cuellos de botella en muchos aspectos del capital público y por lo tanto agilizar el capital público puede también generar sinergias con el También. capital privado. Entonces puede ser que esas sean como dimensiones importantes, pero obviamente que la billetera fiscal es un tema para la parte de la inversión pública y hay que hacerlo con Ujú. cautela, en el fondo, esas dimensiones. Entonces, por eso es importante ordenar y muchas veces tienen que ver las cosas, quizás lo que se pueden hacer es más gestión. No sé si se podrán Ujú. hacer esos recortes tan grandes como inicialmente había prometido, porque probablemente hay muchos beneficios fiscales que son legales y por lo tanto Claro. legalmente no se pueden recortar. Y en ese sentido, el énfasis estaría más puesto entonces en asuntos administrativos que no requieran un paso por el Congreso. ¿Es harto lo que se puede hacer por esa vía? No desconozco unas cifras, pero no creo que, o sea, se puede hacer bastante, pero Ujú. no creo que sea tan masivo, porque claro, porque cosas como el CAE, todo lo que pasa con el salud, PGU, son cosas que son mochilas grandes en el fondo y por lo tanto ahí ya está comprometido bastante el presupuesto. Entonces, se puede gestionar. Yo creo que hay muchos Ujú. aspectos de gestión que se pueden mejorar, pero obviamente que no son grandes cifras. Ajá. Lo que sí es cierto es que por otro lado es importante de que trate de ir encontrando consenso. Como tú bien dices, la configuración del Congreso también es un enigma, en el Claro. fondo. Entonces, entonces, claro, si uno habla de reformas tributarias, no sé si va a poder tener todos los votos en Ujú. ese aspecto. Entonces, y tampoco el país ya está tan un poco cansado de tanta reforma tributaria una y otra vez. Entonces, como que también eso genera incertidumbre, porque si, claro, si yo soy empresario y sé que me van a recortar algún impuesto, en el fondo, quizás yo espero que venga el recorte para poder Antes de tomar decisiones. implementar. Entonces, claro, entonces como que eso tampoco, o sea, como que despejar como grandes recortes tributarios también Ujú. podría ser un tema que ayudaría a poner el foco en otras cosas, al Sí. fondo. Yo creo que es como tratar de impulsar el crecimiento vía otros elementos administrativos de gestión del Estado. Pueden ser o de agilizar los permisos de proyectos de inversión Ujú. importantes. Yo creo que por ahí está quizás inicialmente ese elemento. Juan Pablo, También, ¿sí? lo último, porque ya se nos va el tiempo, pero quería preguntarte respecto a las condiciones en las que va a desempeñarse la economía del 2025. Pareciera que hay más viento a favor. ¿Tú coincides en eso para la economía chilena? ¿Hay mejores condiciones para que también se genere un repunte de la actividad económica hacia adelante a más largo plazo? Yo creo que sí, hay más viento a favor porque, o sea, es cierto en el corto plazo, porque de alguna manera todo el tema de la guerra comercial y las tensiones geopolíticas igual generan una incertidumbre de largo plazo que todavía como que parece que la economía mundial y los países emergentes se han mostrado bastante resilientes, como se dice, a este escenario, particularmente Chile. Y entonces, claro, uno dice, este escenario de tanta tensión, pero pareciera como que no reciente, tenemos como esta burbuja de la inteligencia artificial, pero claro, mirando el precio del cobre, como que se han despejado, las tasas de interés han tendido a moderarse a la baja a nivel global después de haber subido en un Ujú. momento durante el 2025. Creo que si pilla a la economía chilena en un pie un poquito más favorable, donde más favorable tiene el elemento del precio del cobre elevado, pero con desafíos de producción del precio del cobre en el país. Hay que decirlo, en el fondo que es favorable el precio del cobre, pero ya los márgenes de la producción minera no son tan altos y tampoco nos Claro, redita tanto a Codelco porque está limitado la capacidad productiva del cobre, sí. pero es una buena noticia. Yo creo que todos esos elementos internacionales son buenas noticias y como te decía al comienzo, y también con una economía relativamente transitando de manera ordenada a un equilibrio después de un boom inflacionario elevado Bien. hace 2 años atrás. Entonces yo creo que estamos en una situación relativamente benigna, podríamos decir, con Ujú. muchos desafíos. Te digo que los Por desafíos supuesto. internacionales están presentes y no hay que olvidarlos. Bien. Juan Pablo Medina ha estado con nosotros esta mañana, académico de la Escuela de Negocios en la Universidad Adolfo Ibáñez y miembro del Grupo de Política Monetaria. Gracias por estar con nosotros, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Buenos Chao. días. Igualmente, buenos días. 11:23 minutos.